cual no solamente van a poder contender los ciudadanos romanos, sino van a poder contender los extranjeros y los ciudadanos romanos. También ya no era aplicable únicamente en la ciudad de Roma, sino también podía aplicarse en las provincias. Y vamos a ver que dentro de la fórmula, el magistrado escribía una serie de introducción al juicio y podía tener el actor una presentación ante el magistrado. Vamos a ver que el procedimiento per formulam es eminentemente por escrito, aunque en la fase primogénea sí tenía alguna participación de carácter oral, aunque poco a poco se fue desdibujando, pero sí era muy importante que se pudiese cumplir con la fórmula a cabalidad. La fórmula tenía partes principales, partes accesorias, y vamos a ver que dentro de las partes principales tenemos la designación de un juez. Vamos a ver que eh, tiene una parte que se llama la demonstratio, que es, digamos, una fase expositiva de el caso en concreto, y vamos a ver también qué es la intencio, que hoy lo llamaríamos las pretensiones que sigue el litigante. Vamos a ver qué entonces tenemos. Primero, el nombramiento del juez o el árbitro, que hoy lo podríamos traducir como la jurisdicción. Segundo, la demostración, que podríamos traducirlo al lenguaje actual como los hechos, y posteriormente la intencio, que son las prestaciones demandadas. Lo podríamos traducir a nuestro lenguaje moderno como las prestaciones que se espera obtener. Vamos a ver también de, que dentro de esta parte principal también existía un apartado que se llamaba la adjudicatio, que era un poco, si pudiéramos traducirlo nuevamente al lenguaje moderno, como una suplencia como una suplencia de la queja, en la cual el juzgador, si encontraba alguna cuestión de carácter público o de bien común, la iba a aplicar a las partes. Y finalmente tenía una parte que se llamaba la condenatio, a través de la cual el juez se le facultaba, se le nombraba o se le pedía que resolviera el juicio. Se le daba la posibilidad de la facultad de condenar o de absolver. Por eso estas partes se estiman principales, eran principales, sin las cuales la fórmula no podía existir. Vamos a ver que también dentro de las partes accesorias, esta parte ya correspondía más al demandado, donde vamos a ver las excepciones. Digamos que las partes accesorias correspondían como si fuera la contestación de la demanda. Ustedes, si leen cualquier contestación a una demanda, encontrarán excepciones y defensas. Y veremos claramente, cuando ustedes vean derecho procesal, que el derecho romano sienta sin duda los rudimentos del derecho procesal mexicano. Por eso también seguimos teniendo excepciones y defensas. En esta parte complementaria o accesoria de la fórmula advertimos que tenemos la excepción, que son aquellas excepciones, aquellas medidas de defensa que tiene el demandado para poder negar la veracidad de los hechos, para poder explicar al juzgador, ya sea a través de situaciones de hecho o de derecho, que no es aplicable o que no le asiste la razón al actor. Vamos a ver también que hay una replicatio, que es como una contestación de demanda, y más bien la contestación a las excepciones del demandado, y esto va a cargo de la
a cargo del actor. Veremos también que dentro de esta parte de las partes secundarias o accesorias de la fórmula tenemos la litis contestatio, a través de la cual el pretor le da entrada, digamos que era el acto admisorio o el auto admisorio del pretor, y vamos a ver que también operaba de una manera como un contrato de, digamos, de aplicación de la justicia, un contrato procesal a través del cual las partes y el magistrado se comprometía a contender dentro de ese juicio. Vamos a ver que también tenemos el procedimiento extraordinario, que como les decía, ya es durante la época imperial, ya no hablamos de un derecho absoluto como si es el jus civile, ya la administración de justicia no es gratuita, sino se va desarrollando, pues sí, de manera paralela en un momento con el procedimiento per formulam, pero al final el procedimiento extraordinario desbanca tanto a las legisacciones como al procedimiento per formulam y únicamente queda el procedimiento extraordinario. Veremos que en este no se exige ni una fase exclusivamente escrita ni una fase exclusivamente verbal, sino veremos diferentes actuaciones en las cuales puede haber algunas cuestiones de carácter verbal y otras cuestiones de requerimiento escrito o parte escrita. Vamos a ver que ya se introducen cosas muy modernas como la notificación por estrados. Veremos también que la sentencia es innovadora y está dotada de ciertos elementos en donde ya se puede condenar a una suma de dinero, a la entrega de una cosa, al cumplimiento de determinada conducta, y también ya en el procedimiento extraordinario vemos el pago de costas, el pago de gastos y costas. Vamos a ver que dentro de este sistema jurídico romano van desarrollándose de manera conjunta acciones reales, acciones personales, acciones penales, acciones de derecho estricto, acciones de buena fe. ¿Y por qué es importante conocer los diferentes tipos de acciones que existían en el derecho romano? Entre otras, porque cuando veamos derechos reales y derechos personales, la diferencia entre las acciones personales y las derechos reales nos van a poder ayudar a entender la diferencia entre estos derechos reales y los derechos personales. Nos van a ayudar a entender con mucho más claridad ciertas clasificaciones del derecho y nos permite dilucidar de mucho mejor forma pues la situación que le es aplicable a cada cuestión. Como lo decía en la introducción el maestro Floris Margadán, y decíamos, ¿por qué estudiamos derecho romano? Estudiamos, entre otras cosas, derecho romano para poder tener este panorama y poder también conocer las instituciones jurídicas de la antigüedad que tienen una repercusión directamente sobre nuestro derecho actual. Así vemos que la acción, el derecho de acción, esta facultad de concurrir a los tribunales no es de la modernidad, sino viene ya desde el derecho romano, en donde fue un sistema, fue realmente un procedimiento sistematizado. Eso es lo maravilloso que nos aporta el derecho romano, la sistematización de muchos aspectos del derecho, entre otros el procedimiento civil, donde vemos que la resolución de las controversias se van dando de una manera ordenada, de una manera coordinada, de una manera sistemática, en la cual a través de diferentes fases se va analizando la controversia y se establece cuál es el mejor derecho para alguna de las partes.
esta es la forma como los romanos pasaron de una venganza privada o de una autocomposición a tener una real función estatal de administración de justicia. Sin duda el tema es larguísimo, hay muchas precisiones, ojalá ustedes puedan leerlo con mayor detenimiento, analizarlo, y si a lo largo de estos días, 3 días más que nos quedan, tienen alguna pregunta, les agradeceré que la hagan para que no les quede ninguna duda para cuando lleguen al momento de resolver su examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? Y si no, nos vemos el día de mañana. Sí, profesora, bueno, esto sería como dentro del semestre que estuvimos viendo, bueno, fue el ejemplo del juicio de Cristo. Ya ve que nos decían, a ver, en dónde fue hecho, cómo fue hecho, quiénes participaron, a qué conclusiones llegaron Pues y si no sé, estaba platíquenos, ¿con quién cursó usted? ahí con quién, ¿te acuerdas, compañero? Daniel. Ay, se me olvidó su nombre, pero ay, no recuerdo su nombre, pero era muy estricta esa profesora. Bueno, a lo mejor fue conmigo. ¿No era con María No, del Pilar? no fue con usted. Ah, sí, Bueno, con Rosana Trigueros. Con la con profesora la Rosana maestra Rosana. Trigueros. Yo no sabía que la maestra los ponía a analizar el juicio del Señor Jesucristo. Es sumamente interesante. Sumamente interesante. Hay un libro, seguramente ustedes que cursaron con la maestra Trigueros, ella les habrá dicho que el maestro Burgoa, que muchos ahora no saben quién era, lo cual es una pena, pero el maestro Burgoa fue un constitucionalista, el constitucionalista más importante del siglo XX y no del XXI porque falleció casi justo cuando yo entré en la facultad, quizá en el año 2002 o 2003, pero era el constitucionalista más importante de México. El maestro, para poderse titular de la Facultad de Derecho, estudió este juicio al Señor Jesucristo hecho por los romanos, porque por eso yo también les digo, en la Biblia está contenido, sobre todo en el Nuevo Testamento, más bien en el Nuevo Testamento está contenido mucho del derecho romano, muchísimo. Ahí vemos el derecho romano claramente, sí, en el juicio al Señor Jesucristo, pero también en los viajes del apóstol Pablo, etcétera. Más allá de que sea un libro que pues es la palabra de Dios, por supuesto, adicional a esto, tiene un gran contenido del derecho romano. Y tanto estudiosos del derecho como pastores o teólogos, claramente se ve reflejado el juicio injusto, violaciones procesales absolutas en el juicio del Señor Jesucristo, pero estamos hablando de una época imperial donde tenemos también diferentes eh, tipos de territorios romanos. En el caso del pueblo judío y de este territorio que abarca Israel y toda esa porción territorial, realmente tenían una administración de justicia los romanos, pues un dominio territorial como lo que entendíamos en su momento, hasta los años 80, 90, como un protectorado. Ya muchos no sabrán lo que era un protectorado, porque hasta hace muy pocos años Estados Unidos tenía protectorado, pero así lo era un poco ese territorio de Israel donde tenían sus leyes locales, que eran las leyes religiosas, pero de manera con supremacía estaban las leyes romanas. Entonces es sumamente interesante estudiar el juicio porque ese juicio lo podemos ver claramente con una serie de violaciones procesales desde el principio. Sería muy interesante analizarlo, pero no nos representa estos tres tipos de procesos civiles romanos que tenemos, sino únicamente en la parte del derecho imperial, compañera. Por eso, pues es un poco aislado hablar, pero es sumamente interesante. Si pueden leer el libro del maestro Burgoa, háganlo y ahí verán cómo todo el juicio está lleno de violaciones procesales, de falta al debido proceso, etcétera, ¿no? ¿Alguien más?
No, profesora. No, profesora. No, todo ok. Este tema es muy complejo. Por favor, léanlo, compañeros. Es muy amplio porque estamos hablando de 3 diferentes tipos de procedimientos civiles. Ojalá los puedan analizar, tipos de acciones, tipos de legisacciones, partes dentro del procedimiento. Toda esta parte es muy necesaria que ustedes la tengan clara para que al momento de presentar su examen, pues les vaya muy bien. Si no tienen nada más que agregar, nos vemos el día de mañana. Sí, Eric, lo escuchamos. Hola, maestra, buenas noches. Buenas Yo he noches. tratado de estudiar, pero voy un poco atrasado. ¿Cree que Sí. antes de nuestros exámenes podamos hacer alguna clase extra como para, no sé, sacar todas las dudas? Lo habíamos mencionado hace unas sesiones. Yo creo que sí, en vías de apoyarlos realmente el programa, el plan de este curso intersemestral no nos señala esto, sino será nada más en vía de buena voluntad de mi parte, pero yo creo que sí es oportuno porque es necesario que lean mucho, mucho más a profundidad, puesto que entiendo que es muy breve el presupuesto que hubo dentro de, y no presupuesto económico, sino el supuesto anterior que hubo por parte de la dirección de la facultad fue que todos ustedes ya traían un bagaje anterior, que ya habían estudiado y que ya tenían conocimientos de la materia. Sin embargo, yo sí observo que, o al menos es lo que he podido advertir, que hay muchas carencias conceptuales, estructurales y todo. Es probable que muchos no hayan tenido oportunidad de estudiar con anterioridad, entonces yo creo que sí es oportuno que programemos una sesión para que ustedes puedan resolver sus dudas previas al examen. Muchas gracias, profesora. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Nadie más, compañeros? Pues si no tienen ninguna duda adicional, por favor, nos vemos el día de mañana con la unidad número 8. Va a ser una unidad breve porque es el arbitraje. Por favor, traten de leerlo en su plataforma. Y si tenemos oportunidad mañana, si tienen preguntas, prepárenlas, por favor, aunque sean de unidades anteriores, para que podamos aprovechar a lo mejor 10 o 15 minutos finales, puesto que es una unidad corta, para que podamos despejar dudas. Y así como decía el compañero Eric, pues si tiene dudas de algunas unidades anteriores, pues las pueda traer y podamos aclararlas. Que tengan una buena noche y hasta mañana. Bye. Gracias, maestra. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches, Hasta gracias. mañana.